Y como cada semana, aquí estamos presentes para dar paso a otra interesante entrevista, diálogo, comunicación, charla o como usted le quiera llamar, con diversos tópicos. En esta ocasión, y dada la reciente realización del segundo debate de los candidatos presidenciales de la República, hemos invitado a 3 personajes aquí en Michoacán que habrán de emitir su punto de vista sobre lo que ocurrió en el segundo debate. Yo quiero presentar a Edna Martínez Nambo, en un momento llegará. Ella estará con nosotros, ella es secretaria general del PRI estatal. También nos va a acompañar en esta mesa de diálogo de análisis del segundo debate Antonio Carreño, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Y el doctor Juan Antonio Magaña de la Mora, ministro con licencia, por cierto, delegado federal del Partido Verde en Michoacán. En este momento desempeña esta actividad. Esos 3 personajes o esos 3 representantes o dirigentes de los partidos políticos hablarán acerca de lo que ocurrió en este segundo debate realizado el pasado domingo. Quédense con nosotros en un programa muy interesante. Recuerden que en el análisis del primer debate ya tuvimos la representación de otros partidos políticos. Aquí nos acompañaron en el análisis y en la mesa las dirigencias del PAN, PRD y de Morena. En esta ocasión restan a los demás integrantes de lo que son las coaliciones y también de Movimiento Ciudadano. Así es de que quédense con nosotros porque va a estar seguramente muy bueno este análisis. Y tal como lo comentamos, ya estamos para iniciar le llamaríamos una mesa de debate postpresidencial. Y para tal motivo hemos invitado y queremos dar la bienvenida a 3 personalidades del mundo de la política, con diferente sabor político cada uno de ellos. Edna Martínez Nambo, ella es secretaria general del PRI en el Estado, bienvenida. Antonio Carreño, directivo estatal del Movimiento Ciudadano, y Juan Antonio Magaña de la Mora, doctor, delegado federal del Partido Verde de Michoacán. Sean bienvenidos los 3. Bienvenidos. Gracias. Dirigente del Movimiento Ciudadano. Edna, primero pues un mensaje de bienvenida a cada uno de ustedes. Empezamos con las mujeres. Gracias, Dani. José Luis, un gusto compartir mesa con ustedes. Bueno, yo creo que lo que podría decir es que mejoró el formato de este segundo debate presidencial. Sin embargo, fue muy difícil abordar todos los temas porque fue sumamente amplio. Estamos hablando de que se habló de crecimiento económico, inflación y empleo, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático, 8 preguntas ciudadanas, una duración de 2 horas. Las preguntas no sabemos exactamente quién las seleccionó ni cómo las seleccionaron. Y yo sí creo de entrada, y lo debo de decir, lo platicaba fuera del aire, que lamentablemente la gente está sumamente cansada, porque ha sido un proceso exageradamente largo. Han sido 10 meses casi de campaña política, porque lamentablemente quien inició este proceso de manera adelantada fue el presidente de la República desde hace buen rato. Entonces, creo que fue un buen ejercicio, pero yo sí creo que los indicadores de la gente que lo vio fueron sumamente bajos. Muy bien. Un mensaje de bienvenida a Antonio Carreño, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Gracias, pues agradecer a quienes nos acompañan en la transmisión. Nos da mucho gusto ver una ciudadanía más metida en la parte pública, que si bien en comparación con otros procesos electorales se está pendiente de estos temas del debate, nosotros que hemos estado estos días recorriendo el territorio, pues nos damos cuenta que en realidad la ciudadanía sí traía presente el tema del debate, que algunos estaban con ganas de verlos, otros no tanto, pero que es algo que está permeando la opinión pública, y que sean los debates y las propuestas los que puedan mover la intención de voto rumbo al proceso 2024 que nos pondrá a prueba a todas y a todos. Un formato distinto, más fluido, más ciudadano. Coincido con lo que decía la compañera, la duración de 2 horas se hizo un poco más extenso, pero más llevadero que el primer debate. Se vieron los 3 candidatos más preparados, menos nerviosos, y también pues las intervenciones permitieron, la finalidad del debate es ese, ¿no? Que se puedan contrastar propuestas, que se puedan conocer los candidatos y candidato, y que pueda ser la ciudadanía quien tome la mejor decisión. Mensaje de bienvenida al doctor Juan Antonio Magaña de la Mora, delegado federal del Partido Verde en Michoacán. Y nada más, repito, es una mesa de análisis para evitar observaciones de parte de la autoridad electoral.
no debate, entonces únicamente la referencia que es una mesa de análisis. Adelante, doctor. Buen día. Saludo a Edna Martínez, a Toño Carreño. Muchas gracias a quienes nos invitan, José Luis Alejo, Daniela Flores y a toda la audiencia que nos sigue a través de sus medios de comunicación. Señalo que este segundo debate, del cual se hace el análisis en este programa, evidentemente mejoró el formato del primero, porque el planteamiento de un debate es que quienes plantean sus plataformas electorales, los candidatos, hagan saber a la ciudadanía, a la sociedad, a la cual finalmente es con quien se están responsabilizando, lleven a cabo sus planteamientos de manera clara y transparente para que puedan introducirse en el ánimo del votante. Y si en este segundo debate, que evidentemente mejoró, me parece que el Instituto Electoral debería darle la oportunidad a los candidatos al tercer debate de darles el derecho de réplica, porque creo que es importante que no gasten el tiempo que les ha asignado la autoridad electoral a los candidatos en a veces aclarar algún punto que está imputando a alguno de los otros candidatos, y pareciera, al no querer agotar ese candidato ese tiempo para aclarar, pareciera que el silencio acepta lo que el otro candidato está señalando. Entonces me parece que el planteamiento que tiene que hacer el Instituto Electoral Federal es mejorar aún más este formato y difundir de mejor forma la fecha y la hora en la que se va a difundir, para que más personas, para que más millones de personas se interesen en las plataformas electorales de quienes quieren responsabilizarse del destino político de México. Yo le preguntaría en términos generales a los tres, ¿qué opinión profunda les merece este debate? Y si consideran que cada uno de los candidatos a la presidencia de la República logró el objetivo de presentar lo que ellos traían en mente, o quedaron cortos. Empezamos con Edna. Gracias. Yo creo que quedaron cortos y volvemos a lo mismo. Mucho tiene que ver con el tema del formato, porque era demasiada información que tenían que estar dividida entre las tres participaciones. Sin embargo, creo que sí quedó muy clara la visión, por lo menos de los aspirantes, de los candidatos a la presidencia de la República. En materia de crecimiento económico, y creo que la candidata oficialista se fue exclusivamente a las cifras macroeconómicas, ¿no? Y decía, hubo un crecimiento del 2.2, sí, pero en el último año, si nos vamos al crecimiento sexenal, Peña tuvo 1.9, Calderón 1.0 y Fox 1.2. Entonces, muy convenientemente da esa cifra. Sin embargo, yo sí creo que la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, fue muy puntual. O sea, estamos hablando de que en el terreno, en lo que tú, Dani, José Luis, Toño y la gente que nos ve, vivimos a diario, es que lo terrenal no alcanza ese crecimiento económico para salir adelante. Estamos viendo que hay un incremento salarial, sí, pero que todos estamos pagando un sobreprecio porque hay un tema de cobro de piso, porque hay un tema de extorsión, porque hay un tema en donde lo básico, la canasta básica, no nos está alcanzando los mexicanos, y lo podemos ver claramente. Un litro de leche te cuesta $24.90, pero en una tienda de conveniencia te cuesta $41.50, pero hay zonas en el estado de Michoacán y muchas partes del país en donde un litro de leche te llega a costar 50 pesos. ¿Por qué? Porque no hay forma de controlar la extorsión y el crimen organizado. Entonces, para poder llegar al tema de un crecimiento económico que se vea reflejado en el bienestar de los mexicanos, debe haber seguridad y debe haber aplicación de la ley. Y creo que eso es lo que Xochitl Gálvez fue a poner en la mesa en este debate, sobre todo en materia de crecimiento económico. Si quieren, después vamos viendo en materia de infraestructura, pero yo sí creo que para que este país crezca, lo que necesitamos es que se aplique la ley y que se dejen las extorsiones y el cobro de piso, por lo menos para lo que es el tema de los productos básicos que todos los mexicanos requerimos. Toño Carreño. Bien, en un análisis a la pregunta puntual,
sobre si los candidatos lograron realmente permear la intención. Creo que se ve reflejado, cada uno de ellos trae su ruta. No vemos a una Claudia que se veía más tranquila, menos nerviosa, pero que al final sigue en su estrategia de mantenerse como puntero, ¿no? Se mantiene calmada, busca el no entrar tanto en conflicto, no usa tanto los datos, no busca más que mantener la línea que ha mantenido los últimos año y medio que ha estado en campaña, de pegarse al presidente, de hablar del sexenio, de hablar de la transformación, y se mantiene en esta línea discursiva de nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, el presidente, la cuarta transformación, hacia allá va el país, ¿no? Entonces ella, en esa ruta de comunicación política, alcanza el objetivo perfecto porque se mantiene esa línea y de ahí no se va a mover, ¿no? En un análisis a la parte de la candidata de la alianza, Xochitl Gálvez, se le vio más tranquila, un mejor manejo de la información. Sin embargo, entra otra vez en esta dinámica de golpeteo con Claudia, en donde vemos una rivalidad que en mi opinión personal pasa más allá de la contienda que se lleva en todo debate, a esta polarización de la sociedad que nos lleva en los últimos 6 años, en donde pareciera que si estás con unos eres bueno y si estás con otros eres malo, y la ciudadanía estamos cansados de esa parte. Llevamos 6 años entre que si unos nos dicen chairos, otros nos dicen fifís, que si el presidente sí, que si el presidente no, que si somos Venezuela, que si no somos Venezuela, y el país está cansado de esa polarización, porque al final en esa disputa discursiva de estos bloques que no están sacando al país adelante, pues la ciudadanía nos quedamos viendo nada más cómo se pelean y los temas no salen, ¿no? Y los enemigos no salen, porque el enemigo no es el partido opositor, sino son los problemas del país, ¿no? En ese punto creo que pues sigue permeando la misma discursiva y de comunicación política de la alianza, a mi opinión fallida, en donde solamente es atacar al contrincante y decir que hiciste, que no eres, porque eres bueno, porque eres malo. Una le dice a la otra, tú eres la candidata de las mentiras, ¿no? Y la otra, pues tú eres la candidata corrupta. Y de eso se enfrascan en todo el debate en vez de contrastar propuestas, y parece pues esta bajo nivel de política de solamente estar atacando. Y bueno, pues en esa ruta están ellas dos, parece que así seguirán. El tema de Maynes, pues es un candidato que arranca apenas hace de 35 días la contienda, que no hizo precampaña anticipada, que respeta la ley, y pues que está haciendo la lucha de aquí estoy posicionando con marketing, con comunicación política, y él se enfoca en la parte de propuestas, ¿no? Empieza a hacer las propuestas, los programas, de dónde va a salir el presupuesto, cómo se hace la fiscalización, en una ruta en donde, si bien pareciera como que queda fuera de la dinámica de las dos candidatas, porque las dos están, pues ahora sí que jaloneando, pues él dice, bueno, pues ahí se jalonean los de siempre, nosotros nos vamos con propuesta del lado de la ciudadanía. Y ahí es donde yo creo que logra él, reitero, su objetivo ante la pregunta puntual. De si lograron su objetivo, creo que el objetivo de mantenerse y no moverse la postura del presidente lo logra Claudia. El tema del golpeteo de Xochitl, que esa es su estrategia político de comunicación, que yo creo que es no acertada, pero si ese es su objetivo, pues sí lo logró, ¿no? Y el tema de Jorge, de enfocarse a la ciudadanía, de decir, a ver, estas son las propuestas, yo no me clavo en eso, sí, por ahí suelta 1 o 2 rasponcitos, pero no se clava y sigue hacia propuestas, lo logra permeando en una imagen en donde es un candidato fuera de esta dinámica de las dos, presentando propuestas, que es la ruta que el mismo Maynes lleva. En ese análisis yo creería que sí logran los objetivos cada uno de los 3 aspirantes. ¿A cuál le da más? Pues yo creo que cada quien tendremos nuestra opinión dependiendo de nuestras afinidades partidistas, pero al final las encuestas se van a dar los próximos días demostrarán quién logra el cambio de opinión del electorado. ¿Cómo van las cosas? Así es. Doctor Juan Antonio Magaña de la Mora, su reflexión. Sí, el formato seguramente que no dio la oportunidad en cuanto al tiempo de que los candidatos, las candidatas y el candidato pudieran señalar puntualmente todo lo que hubieran querido decir. Ya señalaba con anticipación que el fin de un debate público electoral como el que hemos presenciado es el que la ciudadanía pueda percatarse de cuáles son los lineamientos, compromisos y planteamientos que hacen los candidatos que pretenden llegar a la responsabilidad del Ejecutivo Federal en este caso. Seguramente que ningún tiempo a veces es suficiente, y en este sentido el debate debe de llevarse a cabo sobre puntos muy específicos que ya en sus distintas plataformas los candidatos con anticipación ya han llevado a cabo. La doctora Claudia ha hecho apariciones públicas, ha hecho mensajes públicos señalando
100 puntos muy puntuales sobre los cuales recaería la responsabilidad cuando llegue a ocupar la presidencia de la República. Y seguramente estos puntos, que ya son del conocimiento de un gran número de personas, son sobre los que debería llevarse a cabo el debate, y quienes son opositores a este planteamiento son sobre los puntos que deberían llevar a cabo el debate. Me parece que los planteamientos que ha hecho la doctora, aparte de los 100 puntos que ha señalado, algo que puede, en el caso de quien ocupa un puesto de responsabilidad pública, cuando se desempeña en el cargo, que puede ser bueno o puede ser malo, según sea el caso de cada quien, es el desempeñar esa función. Quien es presidente municipal tiene la oportunidad de demostrar que fue bueno o malo. Quien es gobernador, igual. En este caso, creo que la doctora Claudia, aparte de los puntos sobre los cuales está recayendo su propuesta, ella como responsable de la ciudad o una de las ciudades más grandes del mundo, me parece que ha demostrado cómo puede llevar a cabo su responsabilidad ya en el Ejecutivo Federal. Gobernar una ciudad con una cuestión tan plural de personas que convergen en la Ciudad de México de muchas partes de la República y de otros países, dirigirla seguramente no es algo fácil. Dirigirla también en su seguridad, en su economía, tampoco debe ser algo fácil, y creo que la doctora, el planteamiento que hace con mucha certeza es cómo llevaría ella los puntos para gobernar a todo un país en perspectiva de lo que ha hecho en la Ciudad de México. Y me parece que la seguridad, me parece que la economía, me parece que la cuestión de organización de la Ciudad de México ha sido efectiva. Nosotros somos usuarios de los servicios que da la Ciudad de México. Todos los que estamos presentes hemos ido a la Ciudad de México y nos percatamos de cómo ha caminado la Ciudad de México, y me parece que los puntos que tiene que señalar la doctora, aparte de los 100 puntos que ya explicó, creo que con hechos ha demostrado cómo conduciría ella la responsabilidad de ser la presidenta de la República. Fueron varios ejes los que se abordaron en este segundo debate, todos importantes porque el tiempo no nos daría para poder analizar todos. Ojalá que nos podamos enfocar en economía y medio ambiente por la crisis tan tremenda que estamos padeciendo en todo el país por falta de agua, la sequía. Pero empezamos, si les parece, con el tema de la economía. Me preocupan una expresión de quieren fundamentar la economía, el gobierno federal actualmente, o así lo interpretamos la mayoría de mexicanos, en base a las pensiones. Y nos está de miedo, porque el día que no hay dinero para las pensiones, ¿qué va a pasar por la economía mexicana? Realmente los niveles económicos, macroeconómicos, quizás sí alcanzaron la meta, pero en el tema familiar, doméstico, pues realmente a las familias no les alcanza. Sí traen propuestas serias las candidatas y el candidato respecto al tema de la economía. Gracias. En el caso específico de Xóchitl Gálvez, creo que fue muy puntual en el sentido de que es factible, por ejemplo, la condonación de impuestos del ISR para las personas que reciben menos de 15,000 pesos. Estamos hablando de que se necesitan recuperar casi 800,000 millones que se erogan en Pemex. Creo que eso es bien importante. Ella ahí lo argumentaba. Estábamos hablando de que si Pemex se vuelve un tema en donde se pueden recuperar casi 2 billones en presupuesto, se puede mantener una economía, creo yo, pues mucho más estable, ¿no? En el tema de los impuestos, creo que sí es importante reactivar a toda esa gente que gana menos de 15,000 pesos, pero que de alguna manera también va a estar pagando impuestos. Lo único que se le está condonando es el ISR. Es importante también hablar del medio rural. En el medio rural, lamentablemente, en esta administración se acabó todo tipo de apoyo para los emprendedores, para los agricultores. No hay apoyos en financiera rural. Se acabó todo tipo de financiamiento para las mini pymes y para los emprendedores. Y creo que Xóchitl fue muy puntual diciendo que se creará una institución especializada en la colocación de créditos y apoyos técnicos justamente para este
gran grupo de ciudadanos que son jóvenes y que hoy no tienen un ingreso estable. Adicionalmente a un proyecto especial de vivienda para los jóvenes. Entonces yo creo que para poder reactivar el tema económico, vuelvo a lo que ella decía, se necesita la aplicación de la ley, se necesita seguridad. O sea, no podemos hablar de nearshoring y no podemos hablar de que las empresas internacionales quieran venir a establecerse en nuestro país si no existen condiciones de garantía en cuanto a la seguridad, que van a llegar y que se les va a extorsionar. Y que además, o sea, estamos viendo claramente que la estrategia de seguridad de esta administración ha sido abrazos y no balazos, o sea, falta de aplicación de la ley, pero adicionalmente a eso, falta de transparencia. Los grandes proyectos de esta administración, como es Dos Bocas, como es el Tren Maya, como es el AIFA, finalmente decidieron que eran proyectos de seguridad nacional y entonces no sabemos exactamente cuál fue el sobreprecio. Hoy tenemos una refinería que no produce un solo barril. Hoy tenemos un AIFA que tiene 36 vuelos diarios, cuando tenemos un Benito Juárez que tiene 365. Hoy tenemos un Tren Maya que también no sabemos exactamente el sobreprecio del costo de esta gran inversión, que adicionalmente a eso tuvo un ecocidio de casi 8 millones de árboles. Y la candidata oficialista dice, no, la gente está contenta con el Tren Maya. Puede ser que sí esté contenta en la zona porque les ha generado un tema de empleo temporal. ¿Por qué? Porque están trabajando en las vías, porque pusieron su tiendita, porque venden desayunos, pero en el momento en el que se acabe la obra, en ese momento la gente que tiene ese empleo temporal se acabó, porque estamos viendo un proyecto de gran calado que finalmente ya se descarriló. Y la candidata oficialista lo único que tiene a decir es, bueno, pues es que ahora también va a ser un proyecto con trenes de carga. Entonces creo que el tema del crecimiento económico se tiene que dar primeramente con la aplicación de la ley, con seguridad y con transparencia en el uso de los recursos públicos. Muy bien, y sobre el mismo tema, Antonio Carreño, escuchamos tu punto de vista en relación a las propuestas del tema económico, desarrollo económico. Bien, a ver, el tema una de las complejidades que se tuvieron estos ejes del segundo debate es que más o menos la agenda va para todos lados en el mismo sentido. O sea, todos coincidimos que se necesita mayor crecimiento económico. Y algunos dirán, pues no se está haciendo, se hizo, y recordaremos el pasado. Pero al final la receta pareciera ser la misma, ¿no? El tema de seguridad, el tema de Estado de Derecho, el tema de inversión extranjera, al final es los cómo y los qué se hicieron que no se han dado los resultados, ¿no? O sea, se habla de un tema de garantizar seguridad, pero vemos pues una administración actual que continuó y aumentó la militarización que inició pues el PAN hace pues más de casi 20 años, en donde hemos visto en una administración de Acción Nacional, una administración del Revolucionario Institucional, en donde no pudieron resolver el tema de seguridad, y no solo no pudieron resolverlo, sino que lo han venido acrecentando a un punto en donde llegamos que tenemos militarizado el país, sin seguridad, con narcogobiernos en un narcoestado, en donde pues pasan las administraciones y al final el discurso está muy padre, está muy lindo de que se hable de que vamos a volver a recuperar la seguridad y que necesitamos paz para que se hagan las inversiones extranjeras, pero que no solo no se hizo, no se está haciendo en los estados que se está gobernando ni por la Alianza ni por Morena. Vemos muy diferente cuando se busca realmente hacer inversión extranjera directa, por ejemplo el nearshoring, lo vemos en Nuevo León con el tema de Tesla, de cómo se ha venido haciendo inversión extranjera directa a partir de qué, pues de pláticas con empresarios, a partir de garantizar con políticas públicas, a pesar de los costos pues políticos que pueden generar ciertas políticas, que se haga el desarrollo del crecimiento económico, ¿no? Una de las bases fundamentales que presenta Maynes durante la propuesta, y no solamente en el debate, sino lo que hemos empujado como movimiento ciudadano a través de nuestra representación en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados Federales, es cómo hacemos
pues un verdadero estado de bienestar, ¿no? Que eso nos va a ayudar a un crecimiento económico. ¿Cómo reactivamos el mercado interno, fortaleciendo las clases medias? Porque ahí hay un crecimiento económico. ¿Cómo empujamos el incremento salarial? Pero ¿cómo empujamos también la reforma de la ley Silla? Pero ¿cómo empujamos también el tema de las mayores vacaciones que fue propuesta en Movimiento Ciudadano? Estamos empujando la iniciativa de una menor jornada laboral. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que el crecimiento económico se va a generar con todo lo que ya sabemos, seguridad, inversión extranjera, pero principalmente fortaleciendo el mercado interno. ¿Qué quiere decir? Que hay una clase media más grande, una clase media responsable, que puedas trabajar y que se cumpla un principio básico universal que debería ser realidad y que no es realidad en este país, que es que toda persona que trabaje digna y honradamente no sea pobre. Y eso no sucede en México. Los mexicanos trabajamos 2, 3 turnos, tenemos 2, 3 empleos y seguimos sumidos en la pobreza. Vemos que incrementa la pobreza alimentaria, pero también la pobreza de acceso a la educación, de acceso a la salud, y que al final los empleos en el país no están permitiendo que esta clase media crezca y se fortalezca. Ahí es donde con iniciativas legislativas, con programas mejorados a los que ya se incursionaron en la Constitución, que lo sabemos y ahí lo ha dicho tanto Claudia como Xochitl, a ver, los programas no se van, y lo ha dicho Movimiento Ciudadano, votamos para que se quedaran, es cómo se mejoran y cómo se fortalecen para que no sea un tema nada más de una dádiva, sino cómo generamos que los programas sean una oportunidad de desarrollo y fortalecimiento de una clase media trabajadora que no sea pobre, que tenga las condiciones sindicales, laborales y económicas y de salud que le permita pues gastar su dinero en un mercado interno, que haga que crezcan las pequeñas y medianas empresas, que fortalezcamos el campo, que se ataque la crisis alimentaria a la que nos vamos a enfrentar en un par de años por el abandono del campo del gobierno actual y del gobierno del PAN, del PRI, de muchas décadas, en donde dejaron al campo abandonado, olvidado, y que hoy enfrentamos una crisis que vamos a ver y a lamentar en los próximos años, en donde no vamos a tener la capacidad ni siquiera de alimentarnos como país. Así es. Acabas de hacer referencia en relación al tema de Monterrey, ¿no? Del desarrollo económico de Nuevo León. Sí. Y por ejemplo, ahí justamente en Nuevo León está San Pedro Garza García. El municipio mejor evaluado en cuanto a calidad de vida de América Latina. De América Latina. ¿Por qué no copiar esos ejemplos para poder vivir así en México? Pero bueno, y del mismo tema, el doctor Juan Antonio Magaña del Amor, el desarrollo económico, su punto de vista en relación a las propuestas del debate. Muchas gracias. Cuando hay una pluralidad de ideas, siempre hay una posibilidad de que las gentes opinen a favor o en contra. Cuando empiezo a escuchar que no hay mucho o hay discusión sobre la importancia de haber implementado el Tren Maya o no en el sureste, recordemos que hacer a veces cuesta críticas y el no hacer pues también. Entre estos dos planos, ¿qué es mejor? ¿Hacer o dejar de hacer? Me parece que la implementación del Tren Maya fue algo positivo porque hacía mucho que no se invertía en todo el sureste de México. Lo que tenemos que hacer es, como dice el compañero Carreño, ir mejorando las circunstancias, pero creo que ha sido algo muy positivo el que en ese olvidado sureste de México, que hacía muchos años, pero muchos, yo creo que el mayor desarrollo que empezó a hacerse por los años 70 fue el de Cancún, y después de Cancún no se había hecho algún otro desarrollo. Mérida, que de alguna manera manifiesta algunos de los temas de seguridad más positivos, pero me parece que la implementación del Tren Maya es algo que ha dado movimiento al sureste y que hace tiempo no se daba. Cuando hablamos de la implementación de la refinería de Dos Bocas, que también puede haber quien está de acuerdo y no está de acuerdo, vuelvo a lo mismo, creo que es mejor hacer que no hacer. Y yo recuerdo que hace algunos sexenios, un par de sexenios quizás, también se habló de implementar una refinería, incluso se concursó, incluso se debatió en qué parte de la región de México debería de estar esa refinería, que nunca se implementó, que nunca se hizo. Entonces los mexicanos tendremos que hacernos un planteamiento: ¿qué es mejor, hacer o dejar de hacer? ¿Accionar o caer en la omisión? Y a mí me parece que estas cuestiones son más favorables el hacerlo porque México necesita el desarrollo y esto contribuye al desarrollo y todo es perfectible. Pero algo también que hemos pasado por alto es que, como dice el compañero Antonio, Tesla, por ejemplo, una empresa importante, viene con la idea de invertir en Nuevo León,
Bueno, pues no debemos de olvidar que esta es una república, una federación, y con la inquietud que pueda tener la autoridad local, finalmente se necesita el aval de la autoridad federal. Lo que quiere decir es que la autoridad federal ha manifestado la disposición de aportar lo que le corresponde a la autoridad federal para que la inversión extranjera pueda venirse a asentar aquí en México, lo cual también entonces debemos de reconocer la cuestión positiva en la que ha implementado el gobierno federal para esta inversión. Y no olvidar también que en los momentos más críticos que tuvimos en México derivados de la pandemia, México aún en ese momento siguió creciendo en su economía. ¿Y qué decir? Recordemos hace algunos sexenios, sexenio tras sexenio teníamos devaluaciones. Hoy podemos constatar que el tipo cambiario de nuestra moneda no solamente se ha mantenido, sino en algunos momentos ha bajado la cotización del dólar frente al peso mexicano, y lo que tenemos que hacer es hacer lo necesario para seguir manteniendo, porque ello deriva precisamente en que nuestras importaciones, que finalmente tenemos que hacer en alimentos y en algunas otras cosas, tengamos que pagar de mejor forma. De tal manera que creo que las cuestiones económicas que se han implementado por el gobierno federal han sido positivas, aun y cuando en algunos momentos a algunas personas pueda parecer mejor o mala la inversión que se está haciendo. Por eso digo, habría que partir en un repensar qué es mejor, hacer o dejar de hacer. Hacer y hacerlo bien. Y si no salió lo suficientemente bien, pues irlo mejorando. Pero qué bueno entonces que ya se hizo, porque antes no veíamos que se hiciera absolutamente nada y teníamos olvidado el sureste de México, que hoy creo que se ha reactivado y tenemos que mantener esa reactivación económica. Perdón, nada más un tema. Yo ya no sé si, a ver, el hacer o no hacer, pues siempre hay que hacer, pero ¿a costa de qué? Y a mí me brinca mucho, perdón que lo diga, que un partido como es el Partido Verde Ecologista, que en teoría tiene una agenda verde, venga a defender un tema de un proyecto, de un tren que además es un ecocidio demostrado, que ha sido un daño al agua potable, que está haciendo un daño a la selva, que está haciendo un daño a los pueblos originarios, porque no se siguieron los protocolos, porque no se hicieron los avales ni los estudios de impacto ambiental. No nomás es hacer. Porque para hacer, pues se puede hacer y hacer a malas y violentando el Estado de Derecho, lo cual también pues me brinca viniendo de su experiencia magistrado del Poder Judicial, en donde la obra del Tren Maya violentó y ha atentado contra los dictámenes del Poder Judicial, que ha dicho que la obra se tiene que detener y que por hacer en un tema de propaganda se está atacando o se está dañando el medio ambiente a costa pues de todos, no solamente los mexicanos, sino de toda la humanidad, porque sabemos que esa región es una zona importante pues para el hábitat del país y del mundo, es uno de los pulmones importantes del mundo, y que además, pues más allá de ese mini desarrollo económico que pudiera generarse por empleos temporales que comentaba la compañera, pues el daño al medio ambiente es irreversible. El daño y la contaminación de los mantos acuíferos, ahí están los ambientalistas, ahí están los videos, ahí están las muestras de agua. Se está dañando el agua potable en los mantos acuíferos que ha costado pues años que se generen. Entonces ahí me brinca esa parte, más que se defienda desde una parte ambientalista. El tema de la pandemia que usted comenta, bueno, a ver, pues salimos adelante, pues no por el gobierno, sino porque los mexicanos somos chingones, porque si hacemos la comparativa de las iniciativas públicas que se hicieron en otros países a nivel mundial durante el COVID, el gobierno de México, el gobierno federal no puso nada, no puso créditos, no condonó impuestos, no generó nada para que las empresas salieran adelante, nada para que hubiera un crecimiento económico durante la pandemia. O sea, reitero, salimos adelante de la pandemia en el tema económico y en el tema de salud, a pesar de las políticas públicas del gobierno federal. Y eso, pues ahí está, no se generó ningún programa para que saliera la economía. Entonces, ahí esa medallita, pues no la colgamos los ciudadanos que le chingamos, ¿no? Y el tema del tipo de cambio, bueno, pues sabemos que es un tema global, que no depende de la política pública del país, es un tema que tiene que ver con la guerra de Rusia y que tiene que ver con la depreciación que está teniendo el dólar. Y que a final de cuentas, pues tampoco se está impactando en el principal tema donde pudiera impactar el gobierno federal, que es el tema de los precios de las gasolinas. O sea, si realmente se quisiera compensar o decir que hay un tipo de cambio estable y que eso beneficia a los mexicanos, perfecto, que lo impacten en el precio de las gasolinas, que le disminuyan el IEPS, y entonces sí hablemos de una mejor economía. Pero como todo está enfocado en cómo recauda o saca dinero, ahora también ya de las Afores, ¿no?, para poder concluir 3, 4 obras de una sola visión,
pues entonces vemos que la política pública está enfocada a una sola visión. Y ahí pues el crecimiento económico marginal a partir de la inversión que se está dando, porque se está creciendo 2%, pero se está llevando el dinero de todo. Pero en el último año, el dinero de no todo. en el sexenio completo. De todo, porque ya no hay dinero para el campo, ya no hay dinero para pensiones, ya no están los programas del INADEM, ya no hay tema para emprendedores, ya no hay tema para nada. Todo se está enfocando en 3 obras que han hecho crecer solamente en el último año 2% a costa del medio ambiente en el Tren Maya y a costa del medio ambiente de una refinería que venga, en vez de estar invirtiendo en una desalinizadora, estar invirtiendo en paneles solares, estar pensando en futuro, estamos invirtiendo en una obra de energías tóxicas que cuando empiece a destilar, porque todavía no empieza a generar petróleo, pues vamos a ir como 30 años atrasados en política pública. Bueno, Quedamos nada más que no iba a ser, no quiero debatir porque no es un debate, no, pero es un análisis, pero... No, usted empezó con la apertura sí, de nada más defender a quiero- Claudia, yo por eso dije, nada más yo, quiero- si ya los vamos a ir a esa, pues Nada más quiero contrastamos comentar, ideas de sí, política nada más pública. quiero comentar Es que, una charla, lo pueden que hacer. todo es perfecto. buenísimo. Dije al principio de mi comentario que todo es perfectible. ¿Y cómo que hay que recuperamos hacer. la selva, Y entonces doctor? Dígame. habría que empezar a encarcelar desde Porfirio Díaz, que inició los ferrocarriles nacionales de México, porque como metió los ferrocarriles, tuvo que llevar a cabo acciones que perturbaban en ese momento la naturaleza. Hoy reconocemos los valores de la naturaleza que no se reconocían antes, y lo que hoy que tenemos que hacer es establecer las líneas estratégicas para reponer, no solamente allá, en muchos lados donde aquí mismo en Michoacán, sin tener un Tren Maya, hemos atacado la naturaleza. ¿Qué vamos a hacer para hacer la Aplicar la reforestación? ley. Aplicar la ley. Pero desde No se la brinquen. pero ¿qué vamos a decir? ¿Por qué tenemos los tendidos de ferrocarriles nacionales de México? ¿Cómo se hicieron? O sea, hay que irnos desde la historia, todo tiene un porqué. Bueno, pero ¿verdad? estoy de acuerdo y está muy claro que el trazo del Tren Maya violentó uno de los dictámenes del Poder Judicial. A ver, la ley es muy clara, no se hicieron los estudios de impacto ambiental. Eso es lo único que yo estoy diciendo. A ver, ¿se puede mejorar? Sí se puede Sí, mejorar. sí me se encantaría puede que mejorar. me encantaría que Hay podamos que- recuperar la hay- selva y podamos recuperar hay los que bosques mejorar acuíferos. porque todo Eso ya no se puede cuando se recuperar. hacen las carreteras, la autopista de aquí a Pero para eso donde existe sea, la ley. ¿verdad? Existe el Estado de se han Derecho. hecho precisamente llevando a cabo modificaciones en la naturaleza. Por eso, pero existe ¿verdad? la ley. ¿Y está usted de acuerdo que una obra tiene que respetar los estudios de impacto ambiental? Cosa que el Tren Maya no realizó. Lo que yo le estoy diciendo, y el comentario fue, uno, a la parte de, bueno, un partido verde que Pero- debe defender el No, pero esa un es una, ecocidio, esa es y una otro es trampa un la que tema me en estás donde lo poniendo, que le porque estoy yo dije diciendo- que es perfectible, es una trampa la que Por tú me eso, estás pero ya se poniendo. hizo. No, es perfectible, Claro, como todo es hay que perfectible. hacerlo. Pero hay que reconocer Porque que se si hizo no, mal y que se entonces, violentó ni el en, Estado de ni en Derecho. Nuevo León, ni en Jalisco, donde impera el Partido Movimiento Ciudadano, Ajá. no hagan carreteras porque van a impactar, No, pues no existen hagan estudios de vías, impacto no hagan... ambiental. Para eso entonces, existe un Estado de Derecho. no pongamos trampas de No, que no es porque- trampa. A ver, las obras, existe un Estado de Derecho y existen los estudios de impacto ambiental, se tiene que cumplir. De hecho, ese es el tema, ¿no? Con el que se cumpla la ley, nada más. El medio ambiente. ya- Claro, vamos a entrar al medio Ya ambiente. entramos sin Fundamental. presentación, ¿verdad? Al tema, José Luis. Gracias. Yo creo con todo respeto, que el tema es un asunto de transparencia. Sí es de aplicación de la ley, pero sí es de transparencia. O sea, necesitamos saber cuál es el rumbo de país que queremos. O sea, en el caso de Xóchitl fue muy clara en el debate. O sea, para ella, o sea, se necesitan cubrir 6 áreas específicas de inversión, se necesitan instalaciones hídricas, se necesita infraestructura energética renovable. O sea, le estamos apostando a las energías renovables. Y creo que en eso hay coincidencia con el Verde Ecologista y hay coincidencia con Movimiento Ciudadano. Lamentablemente la postura oficialista de la candidata del presidente de la República no es así. Ellos le apuestan a las energías fósiles, no le están apostando al tema renovable. Y entonces, si no tenemos energías renovables, también las empresas internacionales no vienen a apostarle a México. Entonces, creo que ese es parte del comentario que se dio justamente en el debate. Lamento muchísimo como ciudadana ver el nivel de rudeza y de polarización que se ha generado. Pero sí creo que es bien importante definir que esta polarización inició
hace casi 6 años, cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a dirigir los destinos de los mexicanos, y que entonces a todos los coarta, y quien no esté con él está en contra de él. Y creo que esa es la postura complicada que hoy tiene la candidata oficialista, salir a defender algo que no puede defender. Creo que eso es importante. En el tema de salud, igual, estamos hablando que somos uno de los países que más millones de muertos tuvo. Tenemos al país que más doctores y que más enfermeras tuvo dentro de sus números de fallecidos a nivel internacional. Entonces creo que la visión del presidente, la visión de su candidata es exclusivamente en un tema de continuismo, y ya lo vivimos estos 5 años. Coincido en que, o haces o no haces, sí hay que hacer, pero hay que hacer, pegados a derecho, y hay que hacer con transparencia, porque lo que están pidiendo los mexicanos es justamente el combate a la corrupción. A ver. Y nos podrán decir que anteriormente eran corruptos, perdón, pero hoy el nivel de corrupción en el que estamos sumidos es inmenso, es gigantesco, y lo exhibió la propia candidata Xóchitl Gálvez en este debate con la candidata oficialista. Yo advierto a lo largo de la observación que he podido hacer que hay 2 quistes, no sé si sean ya tumores, que no quiero que se vuelvan metástasis. Uno de ellos es el narcoestado, el narco y su presencia. Es grave, gravísimo. Y la otra es la pobreza. Aunque digan que hay menos pobres, hay que decir que la pobreza se quita cuando hay educación, cuando hay salud y cuando alcanza el dinero para la familia. Si no se alcanzan esos 3 niveles, hay pobreza. En algunos casos pobreza extrema porque no tienen para comer. Pero la narcopresencia es preocupante. Si no le ponemos atención, ni medio ambiente, nada va a poder tener el mal en este país. Esa es mi pregunta. No, bueno, a ver, la parte de la incursión del crimen organizado en la parte pública es el gran riesgo del proceso electoral, ¿no? En enero teníamos el reporte de una de las consultoras en temas de seguridad más grandes a nivel mundial, en donde hablaba que 5 estados presentaban un gran riesgo y probabilidad de que el crimen organizado influyera en el proceso electoral, y uno de esos es Michoacán, ¿no? En donde vemos un proceso electoral inmiscuido, en donde como nunca antes habíamos tenido esa injerencia, y es un tema de todos los partidos, y lo he dicho como coordinador estatal, y lo ha dicho los demás dirigentes de todos los partidos, porque ninguno se salva, Todos, o sea, PAN, PRI, PRD, Morena, PT, todos tenemos un tema de seguridad, en todos tenemos municipios en donde no podemos hacer política, en donde hay amenazas, en donde los candidatos no quieren entrar, y eso es un tema de todos los partidos, porque es una realidad a la que nos ha llevado el cómo se ha manejado el tema de seguridad y cómo se ha manejado el tema político electoral en este país en los últimos 20 años. En un tema, y digo la estadística que yo me sé porque es lo que yo llevo de mano, pero del 1 de abril al 4 de abril de Movimiento Ciudadano, 15 candidatos y candidatas, 15 en 4 días decidieron no participar por temas de seguridad. 15, estamos hablando más del 10% de los candidatos que se habían presentado, que ya estaban convencidos, que habían hecho su trabajo, que le han invertido su vida, para que al final, después de 2 años de trabajar, te digan, ya no, es porque hay un riesgo importante, es porque es de lo que no se está hablando, es porque no se está combatiendo de la manera adecuada el tema de seguridad, y porque no hemos podido blindar el tema electoral. Y ese es el gran riesgo, que yo estoy seguro que coincidimos los 3 que estamos aquí, el gran riesgo para la democracia, más allá de los colores, lo que tenemos que combatir. No podemos permitir que se haga un narcoestado ni en la federación, ni en el estado, ni en los municipios, porque ahí, más allá, deja tú de la votación y todo lo demás, si dejamos que actores externos decidan el futuro del país, pues esto ya no se llama democracia. Entonces los que decimos ya no somos los ciudadanos. Y ahí es un tema que tenemos que ver como actores públicos, que nuestro principal compromiso, más allá de que el que gane nuestro partido, es que se genere democracia. Y ahí los 3 órdenes de gobierno son los que tienen que garantizar que sean solamente los ciudadanos los que decidan la elección. Y es, como bien lo comentas, el gran riesgo y el gran problema que estamos teniendo en este 2024. Sobre el mismo tema, doctor Magaña de la Mora, ¿quiere hacer un comentario? Sobre este tema. Último. Bueno, es importante señalar que tampoco de la noche a la mañana se puede
cambiar un tema que traemos de carga de hace muchos años, donde se ha dejado de ver y se empezó a ver ahora el tema de la seguridad a partir de relaciones internacionales. No se puede ver una seguridad solamente a nivel local, deducido del narcotráfico, porque resulta que tenemos mexicanos narcotraficantes que han vendido droga a los Estados Unidos detenidos, pero si estos señores narcotraficantes han vendido las cientos o miles de toneladas de cocaína o de marihuana o de lo que sea, seguramente que hay un comprador en los Estados Unidos que ha comprado toda esa cantidad y no sabemos, o al menos públicamente no se sabe, que en los Estados Unidos o este país con el poderío que tiene haya hecho lo necesario para acabar con los compradores. ¿Qué quiero decir esto? Pues que realmente México tiene un problema no solamente por la capacidad que pueda tener para producir, por ejemplo, la marihuana, que hoy ya no interesa mucho a los Estados Unidos, sino su propia posición geográfica que tiene México. México tiene una posición geográfica envidiable en el mundo que también nosotros no hemos sabido aprovechar. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque somos la puerta para entrar a los Estados Unidos y a muchos países que intentan introducir la droga lo hacen vía México. Y eso genera, como decía el moderador, un tema que se aprovecha de quienes no tienen dinero en México para que les resulte ganancia económica de quienes vienen de fuera para utilizarlos para llevar a cabo el negocio del narcotráfico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesariamente tendremos que ver este fenómeno, pero no solamente como un punto de vista local. Este es un problema internacional, donde nosotros no podemos solos combatir este fenómeno frente a otro más grande que es el de los Estados Unidos. Simplemente ni tenemos el dinero, ni tenemos la capacidad, por eso es que necesitamos de los países, incluyendo los Estados Unidos, para frenar, y eso la autoridad, como lo ha empezado a hacer a nivel internacional, México, de empezar a hablar con los Estados Unidos y aceptar los Estados Unidos que muchas de las armas o todas las armas que están en México provienen de los Estados Unidos. ¿Habrá elecciones en Estados Unidos? ¿Tendrán el mismo problema que México? Pues no lo tienen porque son los consumidores, son los que dominan, son los que controlan, y nosotros, nuestra capacidad económica nos somete en ese sentido a la cuestión de quienes no tienen dinero y los hacen producir drogas para comprarlos allá en el vecino país. ¿Qué hacer? Pues hacer lo que se ha venido, poner el dedo en la llaga, y hoy el gobierno federal le ha dicho a los Estados Unidos: las armas con las que se cometen los crímenes en México se producen en los Estados Unidos, y mientras ustedes no hagan eso para controlar, nosotros no podemos llevar a cabo tampoco un control de que no se metan en su territorio para la venta de la droga. Entonces yo creo que es un problema más complejo de lo que verdaderamente lo vemos a nivel local. Pues ya prácticamente se nos acaba el tiempo, tendremos que cerrar. Si nos permiten de cada uno un mensaje final. Edna, iniciamos contigo. Gracias, Dani. Pues yo creo que la invitación a que todos los ciudadanos que nos ven acudan a las urnas es bien importante. O sea, está en juego la democracia del país, está en juego el rumbo de las futuras generaciones. Es importante, sí, pensar en que hay dos visiones muy claras. Una es la que hemos vivido en estos 5 años, en donde no ha habido aplicación de la ley, en donde la política exterior tampoco ha sido la más conveniente, en donde ha habido una falta de visión en la aplicación de recursos para solventar la salud de los mexicanos, en donde se acabó con el seguro popular, en donde se acabaron con los fideicomisos, en donde se acabó el apoyo de los fondos de infraestructura para los pueblos indígenas en este país. Y está la otra visión, o sea, la visión de recuperar esa parte de la política exterior cuidada en el tema de la aplicación de la ley, en la recuperación de la seguridad, en tratar de establecer líneas muy claras con los gobiernos de los estados, pero sobre todo con los gobiernos municipales, que son quienes son los más desvalidos y a quienes se les han quitado muchísimos fondos precisamente para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así que la invitación es a que acudan a las urnas el 2 de junio. No podemos volvernos un narcoestado, no podemos permitir que otras personas tomen las decisiones por nosotros, y creo
que tienen mucha claridad los ciudadanos de cómo les ha ido en estos casi 6 años. Y nada más decirles, no se espanten, no les van a quitar los programas sociales llegaron para quedarse, los programas sociales van a estar ahí para las personas de 60 años, para los jóvenes que quieran emprender un negocio, para los que quieran tener una casa y sobre todo para nuestros pueblos indígenas. Hay que regresar estos fondos de infraestructura para que ellos tengan un mejor acceso a la seguridad y al desarrollo económico. Muy bien. Toño Carreño. Gracias. Coincido con Edna, se tiene que salir a votar sin miedo, a votar escuchando las propuestas, viendo los perfiles, buscando la mejor alternativa para el país. Este 2024 nos va a poner a prueba a todas y a todos, porque nos estamos jugando el futuro no de los próximos 6 años, sino de las próximas 2 o 3 décadas. La gente, sabemos cómo nos ha ido, y no solo 5 años, los últimos 30 años, en donde tenemos una clase política que no escucha a la ciudadanía, una clase política que sigue empersinada en temas partidistas, en temas populares, en donde se busca ver cómo el dirigente nacional llega a una lista de representación más allá de realmente buscar un cambio. Se habla mucho de que si el voto útil es la alianza. Yo te diría, más allá de mi opinión personal, ahí están los resultados. La militarización de este país se logró con el voto del PRI, con Morena y sus aliados, pero con el voto del PRI. El ataque o buscar desmantelar el Tribunal Electoral Federal se hizo con la votación de PAN, PRI, PRD, Morena, PT y Verde. Los únicos que votaron en contra es Movimiento Ciudadano, porque más allá de seguir creyendo que el enemigo es el presidente, el enemigo de este país no es Andrés Manuel. El enemigo de este país es la pobreza, es la falta de un sistema de salud, es la falta de agua, es la inseguridad. Esos son los enemigos del país. No se tiene que andar peleando entre si el presidente sí o el presidente no, sino realmente atender las causas de la ciudadanía. Y existe una oportunidad, existe una alternativa. No estamos destinados a seguir votando por el menos peor. Existe un proyecto de ciudadanía con perfiles jóvenes, con perfiles de experiencia, pero también que estamos incursionando en la vida pública, que queremos trabajar por las causas ciudadanas, que lo hemos demostrado en las votaciones en el Senado, en las diputaciones federales, en las diputaciones locales, en donde votamos no a favor o en contra del presidente, sino un voto razonado que lo que busca defender son las causas de la ciudadanía. Lo que funciona para la gente se vota a favor y ahí están los votos de Movimiento Ciudadano para que los programas entraran a la Constitución. En lo que no coincidimos, votamos en contra, como es el tema de la militarización, como es el tema de desaparecer el INE, como es el tema de la reforma tóxica energética. No se tiene que seguir votando siguiendo una cúpula partidista, sino a partir de las causas ciudadanas. Este 2 de junio tenemos que salir a votar sin miedo, convencidos de que el futuro está en manos de la ciudadanía y de que sí se puede votar por un buen perfil, que sí podemos construir un futuro distinto del lado de las y los ciudadanos. Muchas gracias. Doctor Magaña de la Mora. Gracias, felicito a quienes organizaron este programa porque a través de estos análisis es que la sociedad puede darse cuenta de distintos puntos de vista. Ojalá y se hagan más programas de estos. Agradezco también la intervención aquí de nuestros 2 compañeros, mi compañera Edna Martínez, de Toño Carreño, muchas gracias por sus aportaciones. Gracias, y decirle a la sociedad pues que este 2 de junio no solamente veamos el tema de ir a votar como un derecho que ya de sí lo tenemos, sino que lo sintamos también como una obligación moral, ir a participar y elegir este 2 de junio y que lo hagamos de manera que lo veamos como una fiesta, como un día grandioso en el que podemos nosotros irnos a manifestar. Yo deseo que este 2 de junio y de aquí al 2 de junio también podamos llevar de forma pacífica nuestro proceso electoral. Deseo alegría en quienes van a votar, deseo que haya mucho ánimo en quienes proponen sus plataformas electorales y pues después del 2 de junio ojalá haya otra mesa de análisis que podamos manifestar cómo vimos el proceso electoral. Muchas gracias. Seguramente que la habrá. Gracias. Seguramente. Pues nos vamos, Daniela. No, muchísimas gracias a los 3, Edna, Toño, doctor Magaña de la Mora, muchas gracias. Y a ustedes por su atención, muchas gracias. Siempre, he dicho que hay que respetar la libertad de expresión. No tienes que estar de acuerdo en lo que yo pienso, ni tú en lo que yo estoy pensando, igual que nuestros analistas. Aquí hicimos un ejercicio democrático de la libertad de expresión y únicamente agradecemos eso, respetar los puntos de vista, así como nosotros respetamos los tuyos. Muchas gracias. Agradezco a Edna Martínez Nambo, a Antonio Carreño
y desde luego Juan Antonio Magaña de la Mora. Yo siempre he dicho y lo vuelvo a decir, lo más importante en este país es la unidad para empezar. En la diversidad podemos unirnos. En segundo lugar, no se pelee con nadie por los candidatos. Los problemas, y bien lo dijo Toño Carreño, los problemas no son los políticos, no. Los problemas son otros. Y ni deje de hablarle al compadre, ni no se pelee. Pero a nadie le deje de hablar por las cuestiones políticas. Que yo le voy a ese, que le voy a que no. Este es un país donde pensamos diferente y aquí quedó demostrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.